pues a esta nueva sección que se llama Conversaciones Deliciosas con Ana Rossetti. Por fin nos hemos juntado toda la asociación, todo Ediciones Deliciosas. Estamos aquí los 3 miembros, uno de ellos al otro lado de las cámaras, las otras 2 aquí delante, y por fin nos hemos juntado para charlar, que es lo que más nos gusta. Esta es una nueva sección que estrenamos hoy y además yo antes de nada lo que quiero es que brindemos, sí, porque empieza nuestra verbena de aniversario. Pues chin chin. Chin chin. Y chin chin con vosotras también. Hay que beber, hay que beber. Esto no es nada malo, es solo vodka. Esto hace bien por dentro. Bueno. Según se mire y cuánta cantidad. Depende. Hombre, lo que sí que es verdad es que viendo los ingredientes que tiene este vodka... Dan ganas, está muy rico, ¿eh? O sea, es gustosito. ¿Para qué nos hemos juntado hoy? Pues para hablar de cosas... Bueno, primero un tema que a mí me gusta mucho. Bueno, eso es verdad, que es un tema que a ti te gusta mucho. Pero Enrique decía todo el rato en los textos, cuando los preparábamos y tal, decía que íbamos a hablar de temas candentes. Digo, no sé si están candentes o ya se han quemado del todo o aún hace falta que les prendamos más fuego, porque ya está bien. Tenemos muchos líos en la cabeza y tenemos muchos conceptos que no... Hola. Sé que nos estáis diciendo hola. Pero por las cuestiones me están chivando que nos estáis diciendo hola. Sí, porque nosotros aquí no vemos nada. No vemos nada. Entonces, perdonadnos la vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a estar conversando. Vamos a estar a esto, a hablar. Luego ya si podemos, a la última hora sí miraremos qué cositas nos habéis puesto por ahí. Ya sabéis que cualquier interacción, cualquier me gusta, que nos pongáis corazoncitos, todo esto va a ser mucho mejor y maravilloso porque nos ayuda con el gran algoritmo de Instagram, que es el que hace que se llegue a más gente y todas estas cosas chungas y del lado oscuro. No, chunga, ¿por qué? Porque el algoritmo de Instagram es muy chungo, Ana, es muy chungo, de verdad. Nos trata raro. Bueno. Eso, nos vamos a juntar a hablar el último miércoles de cada mes. Sí. Y tenemos varios propuestas. Sí, ya tenemos varias propuestas. Y bueno, a ver, porque yo creo que todas las propuestas también se pueden englobar en una, porque realmente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo que nos gusta y estamos hablando de literatura, pero también de vida, porque la literatura y la vida están muy unidas y además es consecuencia de la literatura de lo que está ocurriendo en ese momento en la vida. Y pasa al contrario también, sí, que por lo que lees te generas una serie de imaginarios que luego van a influirte en la vida. Claro. Entonces, hoy hemos empezado, queremos empezar esta verbena con un temita también ahí muy bueno, que es el travestismo. Claro, mira, a mí me gusta eso mucho, porque... A ver, empezamos. Vamos a ver, mira, ¿ves? Aquí está Aquiles, la pelirroja, que es el travestismo de Aquiles cuando se viste de chica y le llaman la pelirroja. Pero también yo tengo Plumas de España y luego no tengo tanto travestismo, pero sí tengo mucho transgénero, porque muchos poemas míos, sobre todo literatura infantil, nunca se sabe quién es quién. ¿Cuál es el género? Y el sexo del personaje principal. Y eso lo hago inconscientemente, ¿eh? Porque es algo que me gusta mucho el trasvasarme. Claro. Y yo tenía una fantasía, además de chica, que era tener un armario con cuerpos diferentes y meterme en cuerpos diferentes. No, mira. Y entonces, depende, claro, eso era genial porque... Depende del estado de ánimo, tú hacías un cuerpo claro, u otro. Y además también para investigar, porque no te trata la gente lo mismo, depende del cuerpo que tú tengas. Hombre. Y eso, eso lo sabemos todo el mundo. Ya te digo. Las mujeres más. Sí. Y eso y de nuevo, cuando estoy hablando de cuerpos diferentes, estoy hablando de edades diferentes, estoy hablando de aspectos también. No todos eran guapos ni hermosos ni nada, ni tampoco eran todos mujeres ni todos hombres ni nada, sino
Nada, ¿O nada. sí? Vamos a tocar vamos a hablar de muchos ejemplos acerca del travestismo, pero todo esto se inicia por Sí. una cuestión muy concreta. Hace muy poco ha sido el centenario, el 101 aniversario del nacimiento de Concepción Arenal. Y está extendidísima la creencia, ahora veremos si es falsa o no es falsa o si es lo que sea, de que Concepción Arenal se vistió de hombre para ir a la universidad y estudió Derecho. Sí. ¿Eso dónde lo pone? Cuéntanos, porque ¿qué pasa aquí? Yo me lo he creído toda la vida. Es más, en mi libro Prendas íntimas, pues estaba hablando de eso, y además pasaba una cosa en la leyenda popular que nadie la descubrió, menos alguien, uno de los estudiantes la siguió y con ese fue con el que se casó. Eso no es verdad porque su marido ya estaba, cuando se conocieron, ya el marido era abogado, tenía una diferencia de edad que hubiera sido imposible conceder las aulas, pero aunque yo me lo creí, hasta más no poder, pero también hasta que leí este libro, ¿Ese libro es? que es Concepción Arenal, Mentalidad y Proyección Social, de María José La Calzada de Mateo. Es una tesis, ¿no? Es una tesis. Entonces, vamos a ver, ella no dice ni que sí ni que no, que luego también pasa con con Concepción Arenal, si vais a la Biblioteca Nacional, ahí tampoco se dice para nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque una cosa es, incluso aunque te lo diga la familia, aunque te lo diga quien sea, luego hay que mirar los documentos. Y parece mentira que yo me cree todas esas cosas, pero es que porque me gusta mucho, créanmelo. Pero con lo que me gusta a mí, las cosas de crímenes y de Pero que nos juicio gusta a y todos. no, a mí me gusta mucho Pero eso. todo lo que tenga un poquito de morbo nos Pero llama. yo sé en los crímenes que no se puede formar una causa hasta que no haya pruebas. Entonces, aunque tú sepas quién es el asesino, tú no puedes instruir una causa, a no ser que te lo confiese, a no ser que encuentre pruebas irrefutables, porque si no la fiscalía no tiene nada que hacer. Sí. Entonces, se dicen muchísimas cosas y ya empecé a pensar, vamos a ver, Concepción Arenal vivía en la calle de la Madera y se supone que iba a la Universidad Central. Eso es un tramo de calle, de la calle del Pez, que es una calle además corta. ¿Cómo va a vestirse de hombre para ir para allá y no lo vea la vecina? Después, si se cortó el moño o no se cortó el moño, para que la viera. Claro, ¿iba solo en pantalón y chaqueta o iba disfrazada? Claro, después, porque claro, nos parece una tontería ahora, pero hay una diferencia abismal, ¿no? Hombre, claro. Luego, otra cosa, si fue a estudiar, tenía que haber presentado unos papeles. ¿Qué papeles? Y después, si la descubren, como dicen que la descubrieron, se hubiera armado un pitoste hasta más no poder. Y hubiera habido más papeles demostrando eso. Claro, y además, no solamente eso, sino que lo hubieran puesto verde, los compañeros, todo el mundo hubiera dicho, no solamente por cuestiones legales que aquello que hubiera incurrido, sino también por cotilleo y por querer una notición. Hombre, si eso claro. pasa. Yo me baso luego, claro, en otras mujeres que se vistieron de hombre y que las descubrieron y tal. Y entonces sé que hay documentos y sé además que no bastaba con vestirse de hombre, sino que cómo falsificaban los papeles para poderlo tener y cómo cuando lo descubrían pues tenían procesos legales. Porque habían usurpado la personalidad. Tú imagínate, en ese tiempo, si se hubiera matriculado, estaba falsificando un documento público y todo eso. Entonces yo no te digo que si es verdad o mentira, yo lo que te digo que no hay pruebas. Y sobre todo que no era tan sencillo esto de que en esa época, la época de Concepción Arenal, una mujer se pudiera vestir con pantalones. Hombre, yo me he puesto un traje de chaqueta de príncipe de Gales y nadie se ha creído que yo era un hombre por eso. Pero en aquel tiempo... pero en aquel tiempo llamaba poderosamente la atención ver a una mujer vestida con pantalones. Claro, hombre. Y además, de todas maneras, ella siempre llamaba la atención. Es que Concepción Arenal es muy contradictoria. Bueno, todo el mundo somos contradictorios, pero lo de ella llega a unos extremos porque por un lado no quería llamar la atención, por eso no se ponía los alhajas y frufrus. pero hubiera pasado más inadvertida con los frufruses
que como iba ella, que iba de una manera que pone aquí Ana Caballé, que mucha gente pensaba si sería un cura, porque debajo de las batas que llevaba se le veían los pantalones. Y entonces era una cosa muy, muy rara. Pero bueno, mira, aquí tengo el libro, por ejemplo, de Elisa y Marcela, y aquí te cuentan perfectamente todo lo que hace Elisa para convertirse en Mario. Que fue, Claro, entonces o sea, bautizar, se claro, tuvo que inventar una historia para que lograran bautizarla y para que con eso tener los papeles y poderse casar. para poderse casar. Claro. Y la cuestión es cómo la descubren, porque comete el error de irse al mismo pueblo donde había salido de mujer e irse vestido de hombre. Claro, Claro. a lo mejor se va a otro sitio, pues no. Es que no los se puede. andares, eso... Pero es que la cara no la podía. Claro, no te la puedes Porque cambiar. te cortas el pelo un poco. No había cirugía estética no había entonces. Y lo mismo, pues te cuenta lo de Francisca Burdeo, que como ella coge los papeles de un hermano que se había muerto y con eso pasa por la vida así, luego la descubren, forman un proceso y por fin obtiene, porque había tenido medallas militares, por eso ella puede tener el permiso para vestir de hombre. Es lo que le ocurrió a la monja Alférez. La monja Alférez, gracias a toda su éxito militares, sí. Claro, tiene un permiso del rey, pero tiene también del papa. Que la burocracia en España es más antigua claro. que qué sé yo, y para todo es necesario la burocracia, la inventamos. Pero vamos a ver, yo lo que te digo una cosa, en los años 80 cuando empezaron la gente a ver otra posibilidad de mostrarse y empezaron los primeros travestis, que entonces eran travestis porque todavía no iban más allá, pero claro, esas personas tenían problemas cuando tenían que coger un avión, cuando tenían que entrar en televisión española, cuando tenían, porque lo que ponían en el carnet de identidad no era lo que mostraba su apariencia. Mostrando. Entonces, con todos los problemas que se ha tenido con eso, que no me venga que Concepción Arenal viviendo ahí en la calle Madera, un día se vestía así y ya está. Es verdad que ella no tenía ropa muy femenina. Y esto, o sea, por eso te digo que cuando hay prueba, hay prueba. Y entonces, Ana Caballé pues pone como prueba que cuando ella se va a casar, como estaba tan así, tan vestida de esa forma, pues el cura estaba sospechoso de que no quería verla de esa manera y entonces la hermana de Salustiano Lózaga le presta un vestido para que vaya, para que se sepa que son un hombre y una mujer quienes se está casando. Pero claro, pero lo está probando. Total. Bueno, ya nos has contado, luego si quieres entramos en más, pero ya nos has contado algunos de los ejemplos de lo que pasaba realmente, que sabemos a ciencia cierta que sucedía con las personas que se vestían, sí. con las mujeres en concreto que se vestían de hombre, y es que tenían que ingeniárselas de una manera brutal para conseguir papeles. Claro, son los papeles, no por vestirse, sino por los papeles para que lo pudieran acreditar, porque tú no podías ir a una institución como una universidad ni de oyente. Vestida de una manera que en el momento no era la acorde con las circunstancias. Como yo te digo, que yo, si algo me lo demuestra, yo encantada porque me gusta mucho ese plan. Pero que yo todavía no he encontrado ninguna cosa. No tenemos pruebas. No hay pruebas, a pesar de que sea un mito muy extendido, esto de que Concepción Arenal se vistió de hombre, no existen pruebas de que esto fuera así. Sobre todo de cómo lo hizo. Claro. De cómo lo hizo, porque eso es lo que más me gusta, la investigación de encontrar de repente, y aparte que las personas que en ese tiempo que estuvo ella en Madrid, bueno, en esa época que se supone que estuvo en la universidad, los que podrían ser sus compañeros nunca dijeron nada. Y era para que hubieran dicho, porque todo el mundo criticaba, con que te imaginas. Por cosas más pequeñas que eso, apedreaban algunas, ¿no? Sí. Cuéntanos. Sí, eso fue, bueno, ya las mujeres empezaron a entrar en la universidad con Matilde Padrós, pero iban tuteladas, se ponían al lado del catedrático, y etcétera, etcétera. Vergüenza. Y la cuestión es que cuando en 1910
se hace un real decreto que se permite que las mujeres tengan acceso a la universidad de la misma manera que los hombres y que entren con toda naturalidad y se sienten donde se tengan que sentar y demás, a las orillas de la universidad fueron apedreadas por los compañeros. Y bueno, Rosario Acuña escribió un artículo bastante fuerte denostando a los estudiantes y lo peor que los catedráticos se pusieron a favor de los estudiantes y diciendo que, claro, que las mujeres lo que traemos es el escándalo y que estábamos perturbando el orden. Por la paz de la universidad. De la universidad. Entonces, por eso digo que esto sigue a la orden del día. Hace unos pocos años un catedrático de no me acuerdo qué universidad dijo a una alumna que su escote le perturbaba. Era como, claro, pues vente tranquilito de casa, hijo. Claro. Entonces, a lo que voy es que si eso pasó y se armó tal revuelo y se armó tal pitoste, pues si cogen a un alumno que resulta que es una alumna, pues eso se hubiera comentado. Eso es una tontería. Y que no haya una constancia. Hay rumores, pero no hay constancia. Y ahora esto voy a aprovechar porque me ha pasado hoy que he tenido otro desengaño con Loreto Prado. Loreto Prado, que además también ella hacía en el teatro, sí hacía cosas de chico. Se vestía de chico porque además ella medía como 1,5 metros, era muy, muy chiquitita, entonces hacía muchos papeles de niño. En la ópera y en la zarzuela hay muchas cantantes que hacen de chico por la voz, como antes hacían los castrados y ahora hacen mujeres, pero lo hacen están vestidas de chico. Y bueno, pues Loreto, las memorias que cuenta Enrique Chicote, que es su pareja y de toda su vida y tal, y otros muchos, pero escritos y tal, de que dicen que cuando ella debuta, ella tiene 14 años. Y además, claro, eso me he enterado hoy. Pero claro, tú dices, si lo dice el marido, también ella diciendo eso, pero claro, uno cuenta de su vida lo que le interesa, porque puede tener más glamour o lo que sea. Pero claro, aquí Antonio Castro, que se ha metido por los registros y ha visto todas las cosas, pues entonces si ella debuta, que está aquí, ella hace por lo menos 500 obras, ¿eh? Entonces, ella, a ver, ¿dónde está? En el repertorio. Ella hace El oro de la reacción de Fernández Caballero y lo hace en el 1886. Entonces, viendo la partida de nacimiento, esas cuentas y no son 14 años. ¿Cuántos años tenía? Tenía por lo menos 20. Pero en la historia, ¿qué queda mejor? ¿Decir que debutas a los 14? Claro, pero a mí ya me ha fastidiado porque yo ya... Claro, te sientes engañada, ¿no? Claro, yo a mí me ha fastidiado porque yo en la segunda edición de Maravillosas tendré que corregir eso porque eso no se puede conseguir. ¿De quién nos podemos fiar? De los papeles. Siempre. De los papeles. Que también pueden mentir, pero por lo menos Pero normalmente no hay solo un papel. O sea, que decir, la vida de una persona hace que tenga partida de nacimiento, partida de no sé qué, mil cosas, y si no, pues en fin, si es que vosotros lo sabéis, porque habréis hecho también burocracias, ¿verdad? Pues ahí vienen todos vuestros datos. Por eso tenemos todos estos problemas también con Facebook y con todas estas cosas, y las ventas de los datos, y la no sé qué, no sé cuántos. Tiene mucha importancia todo esto. Tiene mucha importancia porque realmente ahí es la verdadera constancia de tu existencia y de todas las cosas que se van a contar de ti. No lo que te está inventando este y el otro, sino las cosas. Mira, aquí hay otra, una Feliciana. La Feliciana es otra historia. Pero introdúcenos primero quién era Feliciana. No, eso. Enrique de Guzmán. Hay una dramaturga, Feliciana Enrique de Guzmán, sevillana, del siglo XVII, que escribió, yo creo, el primer esperpento, la primera obra de esperpento de teatro español, que son Las Tres Gracias Mohosas. Las Tres Gracias Mohosas. Sí. En andaluz queda mejor, ¿por qué? Mohosas. Las Tres Gracias Mohosas. Y mohosas mejor que mohosas. En plan mohoso. Claro. Resulta que en el Laurel de Apolo, que Lobe empieza a hablar de muchísimas mujeres escritoras de la época que había, porque además también Feliciana
en otro, uno de los escritos suyos empieza ahí a soltar por esa boca y había muchos Nombres y nombres y nombres. nombres, y de pronto está hablando de uno, no de una, de uno que se enamora de una tal Feliciana que se va a Salamanca y diciendo que fingiendo su nombre pues se matricula en todas las cosas que ha habido por ahí. Bueno, eso dice Lope en el Laurel de Apolo y ya está. En el siglo XVII estaba eso de la mujer vestida de hombre muy extendido en la literatura y en el imaginario de la gente. Hasta el punto que era un personaje Hay un en persona- el la- teatro claro, del siglo de oro. Claro, la mujer vestida de varón. Y no solamente eso, en las novelas y en todo. Yo, Las dos doncellas, era lo que más me gustaba a mí de Cervantes. En las novelas ejemplares, Las dos doncellas, lo que más me gustaba a mí. Pero luego, cuando en la Persigue Segismundo, pues hay también un trasvase, porque ahí se trasvisten los dos. Hacen ahí un intercambio. Bueno, total, que te pones a mirar la vida de Feliciana y ahí no consta que primero que viaja a Salamanca, después que sepa latín, que tenía que saber latín para ir a la universidad. Pero luego hay una cosa que estudiando a otros autores o a otros estudiantes de allí, pues resulta que tú ibas y tú no podías alojarte donde tú quisieras. Tenía que ser en colegios mayores o en pensiones que ya estaban apalabradas, y esas pensiones naturalmente nadie tenía una habitación para uno solo, que había unos pocos metidos en las piezas. Y luego, para entrar en los colegios mayores, te exigían, a partir del decreto de Solís, te exigían pureza de sangre. Luego, otra vez, papeles y más papeles. No ya el papel ya para entrar a la universidad, sino otros muchos más. Tiene que demostrar Pruebas de que, entonces, claro, cuando tú ves de que eras cristiano viejo, que sí. se llamaba. Entonces, ahí tenía que hacer algo. Y una cosa es que ella, en aquel tiempo que había mucha facilidad para cambiarse de apellidos y cambiarse de cosas, pero ya una cosa es cambiarse de apellido y otra cosa es cambiarse de nombre y ya decir que una es un hombre y toda esa cuestión. Entonces, bueno, pues lo mismo. Que Feliciana fue allí y estudió y todo lo que tú quieras. Pues yo encantada, pero a mí me gustaría saber todos los entresijos, como te encuentras en este libro, que está estupendamente detallado toda la argucia y todas las maniobras que tienen que hacer para poder sacarse los papeles y poder conseguir lo que querían. Entonces, ya te digo, yo todo me lo puedo creer, pero con pruebas. Claro. Con pruebas. Con pruebas. Cuéntanos un poco más acerca de esto de la mujer vestida de varón en el siglo de oro. O sea, cómo se llega a esa especialización, ¿no? Porque a mí me parece muy curiosa, vaya, no... primero, tenemos por un lado la idea completamente errónea también de que en esa época las mujeres no podían actuar, pero donde no podían actuar era en Inglaterra, porque en España las mujeres sí podían actuar y actuaban. Desde el siglo XVI. Desde el XVI, exacto. Sí, antes no. Y bueno, ahí pasa la del varón vestido de mujer. Bueno, un niño. Usted ve en el misterio de Elche, que todavía sigue, que la Virgen es un niño. Y está vestido con la misma ropa que la imagen de la Virgen de la Asunción, que es la patrona de Elche. Que da mucha impresión ver al niño, además la Virgen igual, pero así de chico. Y entonces va vestido con las tres Marías, que son otros críos. Luego, en la Sibila de Mallorca, es verdad que en algunas iglesias ya lo hacen mujeres, pero en otras pues sigue la tradición de que es el chico. El chico puede hacer de Sibila y ya está. Y como eso pues podemos ver en teatro más antiguos, ¿no? Y tradiciones más antiguas, como esos hombres pues se vestían de mujer. Bueno, te digo una cosa, en países árabes, me parece que es en Pakistán, o no, en Irán, o algo así, los hombres se visten de mujeres para bailar, porque las mujeres no... Ah, sí, esto me lo contaste el otro día. Sí. Es verdad que ahora hay una tendencia a que, para que no se pierda
Los bailes, los bailes además los que tienen más que ver con los más sensuales. Sí. Total, para que no se pierdan, como a ellas no las dejan, Cogen a los jovencitos. Lo hacen chicos. Lo hacen chicos. ¿Sabes? Aunque se supone en la tradición claro, ese baile lo hacían mujeres. Pero lo hacen en su casa, pero para que lo hagan en la calle lo hacen un chico. Entonces, por eso te digo, lo que es curioso, porque no solamente pasa en España, también en Inglaterra, es que lo mismo que hay unos personajes en la comedia del arte, que son fijos, ahí siempre hay esa historia de la mujer que se viste de varón. Lo ya perverso que pasa en Inglaterra es que era un hombre, un chico, vestido de chica que se disfrazaba de chico. Sí, ahí la verdad es que yo he de decir que es que ahí un poquito retorcidos sí que eran, porque es que claro, porque todo este jaleo por volverse al punto. Yo lo que me pregunto es ¿qué harían con la voz? Bueno, porque para hacer de chica la usaban y luego la chica haciendo de chico, ¿qué hacían con la voz? Yo creo de todas maneras que el teatro entonces no era tan realista. Eso es cierto. Y tú ten en cuenta que en las corralas, cuando se hacían los teatros en la corrala, no tenían decorar, pero la gente sabía perfectamente dónde estaba. Hombre, y aparte se ponían en determinados pisos, tú sabías si estaba en un palacio o si estaba en el cielo. No, claro, había convencionalismo. Claro. Para poder hacer la obra. Claro y códigos que ahora mismo o se han perdido. Mira, es que ahora además el cine nos ha dado muchas pistas de realidad, porque el cine te da los primeros planos. Y ahora mismo tú no puedes soportar, a no ser que sea una monstrua que te esté haciendo Julieta, una mujer con 40 años. Pero en aquel tiempo lo podía estar, bueno, Sara Bernard estaba haciendo La Dama de las Camelias con 90, yo qué sé, y con una ahora solo se soporta en la ópera. Claro. En la ópera sí, eso pero todavía sigue. Pero en el resto, las que son mayores de 40 ya no pueden hacer casi nada. Claro. Más cositas. O sea, eso, lo de las tradiciones también hemos contado. Monja Alfred, ¿me has comentado ya casi todo? No puede ser. Lo que pasa, no, pero pero de casi todo se puede hablar. Todo lo que teníamos aquí. Claro, de casi todo todavía se puede hablar más. Vale. Porque eso que estamos hablando, ¿no? De lo del teatro y tal, lo de la mujer vestida de varón, además de eso que había actrices que tenían esa especialidad. Pero claro, lo de la perversión de Inglaterra no me meto porque ya es demasiado para mí. Porque bastante tienen con su perversión ellos solos. Claro. Pero tú imagínate que ahí era una figura que permitía enseñar las piernas. Ajá. Claro. Con lo cual, ahí los hombres estaban viéndole las piernas a las mujeres, que se supone que no teníamos piernas. Que representa, o sea, pero se lo veían a las mujeres representando. Pero todo el mundo sabía que era. Claro, pero todo el mundo sabía que eran las piernas de una mujer. Hombre, pero claro, porque el personaje era una mujer que se vestía de hombre, no era una actriz que salía ya de hombre como sale, por ejemplo. Claro, no era un personaje varón. No. El personaje era una mujer ya que se vestía. O sea, por ejemplo, Loreto Prado hacía de un chiquillo, pero era un chiquillo y hacía de chiquillo. Aunque todo el mundo veía a Loreto Prado, porque la gente iba al teatro a ver a Loreto Prado y Enrique Chicote hicieran lo que hicieran. Pero bueno, ella estaba haciendo el papel del niño. Pero en el teatro español del siglo XVII era una mujer que por lo que fuera, o sea, por ejemplo, Rosaura va a buscar a su padre, a buscar quién es su padre, y entonces se va a Polonia, pero se viste de hombre para poder viajar sola y que no le pase tantas cosas que se pueden pasar. Le podían pasar otras, pero no la que ella tenía. Pero lo de que las mujeres podamos viajar solas sin problemas, todavía sigue siendo. Todavía tenemos problemas y sobre todo en determinados países tenemos problemas. Pero bueno. ¿Qué dices?
Don Gil de las Calzas Verdes nos están Sí, mencionando por ahí. claro, esa, por ejemplo, Don Gil de los Calzas Verdes, que es lo de la canción del olvido. La zarzuela de la canción del olvido lo coge de Don Gil de las Calzas Verdes, y entonces como esa mujer se viste de varón para hacer una perversión tremenda, porque eso es de mala persona, y es coger y enamorar a la... ¿A tú no sabes? Yo no la sé. Bueno, pues el Don Gil de las Calzas Verdes es que una mujer tiene un novio, digamos. Entonces, el novio, o bueno, alguien que quiere ella que sea su novio. Entonces, ese se va con otra. Entonces, ella lo que hace es que se mete por medio. Y se mete por medio como hombre para enamorar a la otra. Y eso es la perversión mayor del mundo. Don Gil es una cabrona. Me deja empatada Sí, esto, sí, porque, sí. porque es como, hombre, Un fraile escribió eso. Un fraile. Sí, hombre. Ay, Que lo desterraron, lo desterraron a Sevilla. Bueno, no por Don Gil, por muchas cosas. Lo desterraron a Sevilla y le... Ya podéis hacer una idea de cómo era el fraile. Sí, hombre, Tirso de Molina, que tiene ahí un monumento y una plaza. Pero hicieron un escrito a su majestad diciéndole que le debían prohibir escribir teatro y no sé qué y no sé cuánto, bueno, unas barbaridades. Y lo que sí es que el barroco en nuestro imaginario se caracteriza, y vuelvo a decir, en nuestro imaginario como una cosa recargada, una cosa, y eso es el rococó. Sí. Lo importante del barroco es que se está cuestionando lo que es mentira, lo que es verdad, lo que es apariencia, lo que es realidad, y etcétera, etcétera. Entonces estás siempre jugando con los segundos planos. Sí. Y él tiene lo de Don Gil, que es lo mismo, lo del vergonzoso el palacio, que ahí el vergonzoso el palacio lo que está haciendo sobre todo es cómo está cambiando de situación social y cambiando también de situación social y identitaria, pero por de clase. Y luego en Marta la Piadosa pues pasa lo mismo, el novio se disfraza de fraile para para darle clase a Marta, y entonces Marta parece que está convirtiéndose con ese cura y tal, lo que pasa que estaban con pleno entendimiento, porque el otro ni era cura ni nada, era el novio. Entonces, están siempre en el barroco fingiendo y cambiando de identidad. Y el público sabía perfectamente que la misma persona, en la misma obra, era joven, viejo, hombre o mujer, rico y pobre, la misma persona. Uh-huh. Pero en el escenario eso no se sabía. Claro. Entonces era un juego muy excitante, en el sentido de que tú sabías cosas y todos los demás estaban engañados. Qué interesante. Claro, a mí una de las cosas que me surge con todo esto es que el travestismo, según el imaginario colectivo actual, tiene que ver siempre con esa cuestión de género, ¿no? De vestirte del otro género que no es el que se te ha asignado, o el X. Sin embargo, claro, travestismo, según esto que estás contando, también tiene que ver con adoptar la apariencia de otra cosa que no eres, que a priori no eres. Pero es que tenga en cuenta que en algunos idiomas travestismo es disfraz. Claro. Simplemente. Claro. Disfraz. No, porque es cambiar tras y vestido. No habla de otra cosa. Lo que cambia es el vestido, no cambia otra cosa. Pero lo importante de los trabajos de Presidio y Segismundo es que cuando ellos se cambian de vestido, se cambian de comportamiento. Porque es que la ropa te condiciona. Y no solamente te condicionan a ti, por cómo te ves, sino que era lo que mi fantasía de cuando era chica, te cambia. Cambias tú porque cambia la percepción que tienen de ti, pero realmente la identidad te la dan los demás, no tú. Exacto. Y al final es el reflejo que tienes, claro. ¿no? Yo esto cuando estudié arte dramático, claro, yo estudié en la Municipal de Madrid, y ahí, al menos, esto fue el principio, muy principio de esa escuela, pero el método de enseñanza era el método de la comedia española,
y de todo esto. Y una de las, más allá de Stanislavski y todas estas cosas que siempre estaban muy de moda y siguen estándolo en muchos sentidos, no digo yo que esté mal, pero Lo que pasa lo que yo claro, estudié era esto otro y precisamente llegabas al personaje desde fuera, claro. no analizándote a ti, que luego vendría todo eso en la construcción, ¿no? Ya del personaje. Pero tal. es que lo que pasa es que Stanislavski, tú imagínate cómo puedes hacer Stanislavski con Calderón. No puedes, no No puedes, puede. no puedes. Pero luego aparte es que creemos, por otro lado, el Stanislavski, no sé qué, es como si ahí se hubiera descubierto la empatía, pero la empatía también viene del ponerte literalmente en los zapatos del otro. O sea, Sí. en el momento en el que, eso nos pasa a todos, en el momento que nos ponemos un outfit determinado, te pintas los morros, por ejemplo, yo me pinto los morros y ya puedo estar delante Pero tú de imagínate, las luces. Maruja Mayor hacía más, cuando yo era mayor, lo que se ponía era la máscara. Oh, y ahora total. decía, yo me pongo la Es que máscara, se pintaba. hay que protegerse. Claro, entonces realmente cuando nos pintamos, de alguna manera nos estamos poniendo una máscara, pero hacemos una convención de la máscara, pero ella era literalmente la máscara. Pero el maquillaje es eso. ¿Es eso? Es eso, es ponerte para el resto, para los que te van a ver de una manera aceptable X. Luego, pero es que eso tú sabes que está en todas las civilizaciones, claro, en todas las tribus y todo. Y además se pintan porque van a guerrear, se pintan porque se van a casar, se pintan, es un lenguaje. Bueno, de hecho, o sea, ya en la misma lengua lo dice, persona es máscara. Sí. Y todos tenemos pues esos personajes y esas cosas que nos agarramos y que nos protegen, por otro lado. Más cositas. Bueno, pues que normalmente hay más ejemplos de mujer vestida de varón que no al revés. ¿Por qué? Porque siempre tiene más prestancia. Esto te lo quería comentar yo contigo, porque claro, el tema de que haya más mujeres vestidas de varón o más ejemplos de mujeres vestidas de varón tiene que ver, entre otras cosas, de manera inevitable, con el hecho de que quien ha ostentado el poder en nuestra historia ha sido el hombre. Claro, es porque el hombre que se viste de mujer no es lo mismo que la mujer que se La viste lectura es radicalmente es distinta. distinta. Esto vamos a ir después, porque vamos a dedicar como un trocito de nuestra charla a eso, a cuáles son los ejemplos que tenemos, aparte de los que ya hemos dicho con la Sibila y con tal, pero cuáles son los ejemplos de hombres vestidos de mujer, que hay todavía muchos. Sí. Pero esto que comentabas me interesa mucho. Ese cómo travestirte tiene que ver con obtener un poder que como mujer no tienes. Claro, porque por ejemplo, Francisca Burdeos, ¿no? Lo que ella dice, que ella se viste de hombre porque va a tener más oportunidades. Me voy a echar un poquito más. Ella va a tener más oportunidades vestida de hombre. Ella quería salir del pueblo. No puede salir. Eso no quiere decir nada con su sexualidad ni con nada, sino con maneras de desarrollarse, ¿no? Que además sus trabajos, aunque estuviera trabajando en una taberna, aunque estuviera haciendo lo mismo que pudiera hacer una mujer, le iban a pagar más. Y además, claro, le daba mucha soltura porque podía andar por los caminos y podía desenvolverse de una manera que... Libre, claro. Entonces, eso no quiere decir, o sea, una mujer vestida de hombre no tenía nada que ver en sí. Después cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero en sí lo único lo que querían era hacer unas cosas que si no, no se le hubiera permitido. Tenemos la cosa de caso Cristina de Suecia, que también iba por el vestido de hombre, aunque todo el mundo sabía que era Cristina de Suecia, y claro, el embajador español cuando lo vio por ahí, pues decía, pero Dios, esto parece una cosa de comedia, porque una mujer vestida de hombre que él solamente lo había visto en el teatro. Claro. Pero, como digo, yo qué sé, muchas chicas hemos tenido esa fantasía de cuando hemos leído Los Cinco, querer ser Georgina que quería ser Jorge, porque era más interesante Jorge, la Georgina, que Ana, el personaje de Ana. Y la cuestión es porque ya ella con su pantalón, llamándose Jorge y tal, tenía más
más participación en la acción que pudiera tener ella, que lo que hacía Ana normalmente era preparar el té y Era barrer la acompañar, tienda. servir y, Claro, y todo y lo ser demás. adorable. Entonces, claro, la mayoría de las niñas pues nos gustaba, nos identificábamos más con Georgina, ¿no? Y como eso pues con cualquier otro personaje que vistiéndose de hombre pues tenía unas hazañas muy llamativas y que nos hubiera gustado No, imitarlas y con la demás. monja alférez, además, ocurre que... Mira, yo quería ser la más alférez hasta que la vi retratar, porque yo con lo que no sé qué era ya no he visto eso. Pero, de verdad, ¿eh? Te lo juro que no te imagino como monja Ya, alférez. pero sí me gustaba yo eso que saliera de un convento. Que había estado en el convento desde chica. Y cómo se desenvuelve para llegar hasta donde llegó y meterse en un barco y todo eso, me parece fantástico. Y además, en aquella época, no solamente que estaba la sociedad muy estamentada, ¿no? Sino que es que encima el lenguaje de un convento, la mecánica de un convento y todo no tiene nada que ver con un barco con todos estos tíos metidos ahí. ¿Y cómo? ¿No? No. No sé qué decirte, ¿eh? Yo... No, estoy hablando de lenguaje. No, el lenguaje no. Claro. Pero los hábitos y las rutinas sí pueden... Sí, las rutinas sí, o sea, era una vida tan disciplinada como en un sitio como en otro, pero estoy hablando simplemente... No, el lenguaje es distinto. El lenguaje es distinto, porque si tú ahora mismo te pones a hablar, yo qué sé, con alguien, con una reunión de médicos, de repente tú no sabes de lo que están hablando cuando lo escuchas, o de abogados, o de lo que sea. Es como otra gente que empezamos a hablar de poesía o lo que sea, y esa persona no sabe tampoco de lo que estamos hablando. Y ahora tenemos mucha más información y manejamos códigos más mezclados. Como que tú imagínate en aquel tiempo, entonces que pronto se adaptaban ellas a lo que fuera. Eso me gusta a mí. Hombre, claro, es que no, tontas no eran. No. No eran las... No. Había tontas, Hombre, había tontas, pero... No, pero es que la inteligencia, una de las cosas de la inteligencia es el poder de adaptación. Exacto. Y entonces, Bueno, de hecho, de los más importantes en esta especie que nosotros somos. Claro. ¿Qué más cositas me cuentas? ¿Cuánto tiempo llevamos? No sabemos. 45 minutillos. Bueno, un ratitín más vamos a seguir. Esperamos que lo estéis pasando muy bien. Yo os quiero contar que al principio, si habéis estado en el principio, hemos puesto ahí una música como para acompañarnos ese inicio. Al final, en los últimos 5 minutitos, os develaremos qué es esa música para que os la vayáis a buscar a YouTube y tal, y flipéis intensamente. Y bueno, con eso de lo de la música, pues vamos a ver también el personaje de la mujer, de la doncella guerrera y todas esas cosas que está en los cuentos. Ah, claro. En los cuentos infantiles. Claro. Porque, y además en todas las tradiciones, siempre hay una chica que, por lo que sea, se tiene que vestir de chico y va a donde sea. En el cuento de los zapatitos de hierro, que ella tiene, la Teresita, es un cuento portugués, pero que se cuenta, a mí me la han contado de otra manera, y para conseguir lo que tenía que conseguir tenía que romper unos zapatos de hierro. Entonces ella dice, ¿cómo lo puede hacer? Naturalmente una mujer estaba en su casa y lo único que podía hacer es irse a bailar algunos días, que fuera fiesta. Entonces ella lo que hace es que se hace soldado para poder romper los zapatos de hierro. Porque claro, son los que hacen las marchas y todas esas cosas, y lo hace por ese motivo. Pero, como digo, hay muchas cosas, muchos ejemplos, las tradiciones de las chicas que se viste de chico para lo que sea. Para romper sus cadenas. Sí, claro. Y sí hay también de chico, porque lo de Aquiles, vestido de chica, pues también te lo encuentras en la tradición india, que yo sepa, luego puede haber muchas más. Aquiles lo descubre Ulises cuando le ponen la joya a las chicas, va allí a la corte del rey, le ponen eso y había una espada. Y en el momento que extiende la mercancía, suena un cuerno de guerra y él ve la espada, coge la espada y dice, mira, yo me lo tiro. Se pone en guardia. Claro, se pone en guardia como un hombre de verdad. Claro. Yo no, porque además debía estar hasta arriba ya de estar ahí encerrado, porque claro. ¿O no?
Sí. Que luego se lo pasan muy bien con nosotros. Es que de verdad, Mira, él... A mí no me gusta. Tú sabes que a mí esta historia de Aquiles no me gusta Sí, demasiado. a mí sí me gusta, mira, Bueno, porque me gusta una cosa. a ver. Él está bien ahí y aprende muchas cosas como chica, pero también el ser chica era estar encerrado en un harén. Eso es verdad. Entonces, de repente, al irse a la guerra, no era ya por irse a la guerra, era Por salir, por era salir, por era por recuperar salir. su libertad, de lo que Y hablábamos luego, antes. cuando llega a la guerra, se encuentra que había mujeres que no estaban encerradas, que eran las amazonas. Y se encuentra Pentesilea. Entonces él mismo se da cuenta que eso es un rollo que le han contado. Que lo mismo que él ha hecho cosas de chica, hay chicas que pueden hacer cosas de chicos. Entonces, esa historia es muy interesante en ese sentido cuando lo miras así. Cuando lo miras así, sí. Porque claro, él en la corte pasa como si fuera una más. Luego, él tendría que estar haciendo todas las cosas, lo mismo que estamos hablando de la mujer Férez, pues lo mismo al revés, ¿no? Y nadie se da cuenta de que la pelirroja era realmente un chico. Y cómo él se adaptó tan estupendamente cuando él había estado educado con en un la borrico, batalla y sí, con el girón, con el centauro haciendo borriqueo, y de pronto se encuentra en la corte y es como una princesa más, y llega la guerra y se ve a las amazonas. Entonces, ahí es plantearse realmente que nuestra naturaleza y que es la educación. Contado así, te lo compro. Pues mira, aquí lo tengo, ¿eh? Es verdad. Lo puedes llevar. A ver, ¿qué dicen por ahí? Si vamos a poner los libros, si vamos a decir la lista de libros. Bueno, yo puedo dar una lista infinita, pero no voy a decir lo que están aquí. Bueno, este que es mío, y perdonadlo, pero es que me gusta mucho. No, perdonarlo no, apuntároslo, porque Mira, está estupendo. Está aquí. Aquiles la pelirroja, de Ana Rossetti, editorial. Rossetti. Mira qué bonitos son los dibujos. Mira, aquí está con el centauro. Aquí la madre lo está poniendo en plan para acicalándolo, y ve, aquí él se le presenta a las chicas, pero espérate que esto me gusta a mí mucho, porque él ve, cuando se ve con la túnica no sabe cómo desenvolverse. Hombre. Claro, está... Hay las herramientas de un género y de otro. Claro, entonces él se encuentra muy, muy incómodo, ¿ves? Y aquí es cuando ya y él tiene que ir al Hades, ¿ve? Y entonces no hagas spoilers del final del libro. No, sí, compraros el libro. No, lo cuento para que tú veas. Mientras navegaba en la barca de Caronte rumbo al más allá, su espíritu recordó con nostalgia. Lo que más me gustaba de ser chica era que ganar o perder jamás fue cuestión de vida o muerte. Ole. Ese, perfecto, para hijos, sobrinos, para ti si te gustan los cuentos. A mí me gustan un poquito y, en fin. Bueno, más. Este acaba de salir. Está la editorial esta. Bueno, el libro también se puede encontrar online gratis. Y esto lo hace la Academia de Cine. Ajá. Estupendo. Loreto Prado, la reina del teatro por horas. Sí, el teatro por horas es lo que se llama el género chico también. Era un teatro que se estaba poniendo continuamente, por eso había... Era como un microteatro de ahora. Sí, pero con una hora, era un poquito más grandecito. Claro. Pero porque la gente entonces tenía poco dinero y entonces para poder salvar la profesión, que eso es lo que deberíamos de aprender, en lugar de subir los costes de las entradas, hicieron obras más cortitas que la gente pagaba menos, pero también se le daba más trabajo a los dramaturgos, a todos los que... Es que claro, estas cosas no dependen solo de un actor o de tal. Es que era de mucha gente, muchas compañías. Claro. Y entonces, bueno, pues también las compañías no solamente eran los actores, sino que estaban también los apuntadores, que eran imprescindibles porque esta gente eran de teatro de repertorio. Pero bueno, eso lo podéis mirar. Este libro, mira qué bonito es, tiene además Elisa y Marcela. que tiene muchas
muchas cosas, mucho... A mí me mucho- gusta que tiene documentos. Sí, tiene- este es total y absolutamente... No está es documentado. la historia de... Porque claro, con No. Elisa y Marcela, además ahora mismo tenemos varias versiones de cómo te cuentan esta historia. Y a mí, yo no desdeño ninguna. Nosotros la vimos en teatro, ¿te acuerdas? Claro, nosotras la vimos en teatro con A Panadería, que es una compañía maravillosa y hace una versión que, que nos encantó. Nos encantó. O sea, maravillosa. Si podéis seguirlas en Instagram, A Panadería son maravillosas. Y luego, claro, está la película de Isabel Coixet, que tiene muchas cosas buenas, pero me encanta Isabel Coixet, he de decirlo antes de decir esto que voy a decir, pero para mí está contada muy como siempre, muy... ¿Qué hacemos? Nos rasgamos que es una historia brutal, pero que puedes llegar a darte cuenta de que es brutal. Sí, y además la cuestión es que esta historia es documento. Y una de las cosas que no se cuenta por ahí es que ella se casa con Marcela, naturalmente porque la quería, y además la quería mucho, lo que no está claro si era recíproco, porque ella se casa porque Marcela está embarazada. Entonces, eso sí que es un acto de amor, porque al casarse con ella era para poder... Para que esa criatura estuviera, ella... protegida ante la ley. Ante la ley. Entonces, eso es un acto de amor extremo. Extremo. Hombre, se juega la vida todo el tiempo. Todo lo que lía para que ese niño nazca Tenga con futuro. apellido, claro. Entonces, por eso digo, yo no sé si ella, la otra, la quería lo mismo que él. Bueno, o ella, lo que sea. Los de Concepción. Mira, os los hemos enseñado antes, pero... Lo que pasa que es muy riguroso, pero es muy bonito de leer. Es entretenido. Es muy entretenido. Y es una gozada. Yo he disfrutado muchísimo, pero bueno, es que me gusta mucho Ana Caballé, me gusta cómo plantea las cosas, me gusta su análisis, pero también porque escribe muy bien en ese sentido. Y lo que tiene es que es una tesis doctoral. Entonces, bueno, no es tan entretenido en ese sentido, pero es muy riguroso. Es más sesudo, pero si queréis datos, ese. Aquí está. Y además, si queréis pasároslo bien conociendo la vida de Concepción, que es Concepción Arenal, la caminante y su sombra, de Ana Caballé. Ella está, Ana Caballé se fía mucho de este libro, claro. La está citando continuamente. Y luego además, quien esté en Madrid, de verdad, que ve la exposición. La exposición que está, ¿sabemos hasta qué fecha está? No, yo no me he fijado. Id ya, está interesantísima la exposición sobre Concepción en la Biblioteca Nacional. La hemos recomendado en nuestro Instagram mucho, pero yo no voy a cansar de recomendarla hasta que la quiten, porque es una aproximación maravillosa a la figura de Concepción. Yo hubo un momento incluso que se me saltaron las lágrimas, porque es que cuando te metes ahí y lees, porque hay mucha información, está muy bien hecha. Hay una cosa que ahí se nota también la sensibilidad de Ana Caballé, y es que tiene los libros, tiene la biblioteca, parte, claro, de la biblioteca de ella, y te pone ahí las mujeres que ella podía leer. Una de las mujeres que era para ella fundamental era Madame de Staël. Exacto. Y entonces, bueno, pues de alguna manera vas siguiéndola, leyendo, viendo todos esos libros que podían ser los que la acompañaron. Una vez que os hemos contado qué libros son en los que hoy nos hemos apoyado para ofreceros este ratito, vamos a entrar muy rápidamente en qué tenemos nosotras o nosotros, todes en el imaginario cuando pensamos en hombres vestidos de mujer. Porque a mí, personalmente, lo que se me viene es lo que veo más habitualmente, que es siempre, pues por ejemplo, carnavales, el típico hombre, me voy a vestir de mujer. Y siempre es fin de año también. Fin de año, fiestas de todo tipo. Esta cuestión de que los hombres se vistan de mujer, y es una parodia, no es nada más que una burla. Sí, y además, por un lado parece que están deseando vestirse de eso,
Y no solamente... Al menos los heterosexuales. Sí, no, Quiero claro, decir, no. en este caso, Estamos hablando de lo que es tradicional, vamos. Exacto. El vestirse así. del costumbrismo, El costumbrismo. del travestismo costumbrista. Sí, y además muchas veces no llegan a tanto, pero hubo una época que te acuerdas cuando por Navidad que se iban a la Plaza Mayor y se ponían pelucas de trenzas y de yo no sé qué, de no sé cuánto. Entonces tienen ese deseo que en lugar de expresarlo de manera normal... Pero no solo tienen que eso, esperar- ellos se sexualizan también. Claro, claro. O sea, de repente cuando se visten de mujer están Claro. hipersexualizadas también. Las mujeres somos de muchos tipos, quiero decir, a mí me gusta Claro. pintarme los morros, pero no todo el rato estoy sexualizada. Claro. La mayor parte del tiempo no. Pero por eso te digo que tienen como un deseo oculto, porque que las mujeres nos queramos vestir de varón es una cosa que lo hemos expresado de manera normal. O yo qué, vamos. Y no Sí, pasa bueno, entre nada, otras cosas porque las ropas muchas veces han Sí. sido más cómodas, los pantalones Sí, son más más cómodos. cómodos, los mides, claro. los mides. Y aparte incluso que hasta hemos luchado para ponernos los pantalones. Hombre, claro. Y ha habido guerra también porque se ve la fecha en que se autorizó a que nos pusiéramos pantalones. En España no lo sé, pero sí sé en Francia. Ujú. ¿Y cuándo fue? Mira, no me hables de fecha porque Me has hablado tú. sí, no, que se conoce la fecha. Sí, y vale, y vale, la vale. tengo La apuntada, buscáis. la tengo apuntada en alguna parte, pero yo nunca me atrevo a decir fecha porque siempre las digo mal. Ya, a mí me pasa. Sí, las digo mal por mi dislexia. Y como siempre las digo mal, ya no me esfuerzo en aprendérmelas, sino que digo, ya me miraré, porque para decir cosas que no son, pues prefiero no decirlas. Así de veces me pasa a mí. Claro, Sí. pero sí hubo una fecha En la que se permitió. en la que se permitió en Francia ponerse pantalones, y me imagino que en otros países pues lo mismo. Pero así como eso lo podemos decir o lo podemos expresar, los hombres tienen sin embargo esa represión. ¿Por qué? Porque realmente al vestirse de mujer es como algo más ridículo. Hay un cuento, de estos cuentos de los tres deseos, Ujú. que siempre es para que el último deseo te ponga igual como estaba. Pues en ese, fíjate, además escrito por Dumas. Eh, eh, yo no me acuerdo cómo eran los deseos, pero en uno de ellos era, claro, el hombre con los deseos que hace es que se convierte en mujer, y entonces eso es como si fuera la cosa más ridícula del mundo. Y además en el dibujo de la ilustración encima el hombre estaba con un uso de una rueca como si eso fuera una cosa ridícula, cuando en aquel tiempo las mujeres eran las que estaban Cosiendo. claro, Con la pero rueca haciendo tela, hilando y claro. haciendo tela, claro. Era una industria lo que Bueno, de tenían hecho montada. sigue siendo una industria que más allá de que los que tienen las empresas sean hombres, sigue siendo mayoritariamente, es uno de esos sectores que Claro. son mayoritariamente femeninos. Femenino. Las Y entonces- telas las hacen las mujeres Claro, principalmente y la ropa. Exactamente, y entonces eso como si fuera una cosa ridícula, cuando realmente las mujeres han estado vistiendo al mundo Pues toda la... todos un santa, claro. Hemos visto también de hombres vestidos, a ver, que nos dicen más cosas por aquí. Me preguntan si haríamos una visita guiada a la exposición. Ah, claro. Nos mandáis un mensaje a edicionesdeliciosas@gmail.com y en la página web de hecho tenéis también un lugar donde nos podéis hacer sugerencias o nos podéis pedir algunas cosas así. Justo ahora estamos de hecho organizando Sí. unos paseítos que nos estábamos guardando todavía esa información para un poco Pero, para sí, contarosla más adelante. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Hay que darse prisa porque a partir de un momento se corta, porque no podemos... Vivimos en pandemia. Claro, nosotros hemos hecho visitas, por ejemplo, cuando los de Cervantes o lo que sea, que éramos a lo mejor 15 personas, ahora éramos 20 y no pasaba nada, pero es que ahora eso no puede ser. Entonces, quien quiera apuntarse, que... A nosotros no nos importa volver a la No, ni a exposición mí tampoco. en absoluto. Entonces, si queréis que vayamos juntos y hacemos una especie de visita guiada, etcétera, proponérnoslo y vemos cómo lo hacemos. En cualquier caso, sí que os animamos, aún así, aunque no lo fuerais con nosotras, a ir a la exposición porque vais a aprender muchísimo, porque realmente es una exposición de leer mucho. Tienen muchos objetos muy interesantes, etcétera, pero es una exposición
que está muy bien planteada, pero que es de leer mucho y que al final guiada, pues si alguien te lo cuenta, pues ya no estás... Sí, mira, no es lo mismo. la cuestión es que es muy interesante el personaje de Concepción Arenal, porque a pesar de que estaba en una aldea, vino aquí a Madrid, se casó aquí a Madrid, todo lo que tú quieras, pero luego casi toda su obra la hizo fuera, la hizo en sitios muy... Sí, sí, en pueblecitos, en pueblecitos. Y a pesar de eso, ella tuvo una proyección internacional muy importante y la llamaban, la invitaban a los congresos y ella no se presentaba. Y aún así la gente no se desanimaba y seguía. Ella lo que hacía que mandaba las ponencias. Porque como digo, ella por un lado, yo no... Ella era muy recogida. Muy recogida. Pero luego se ponía como una furia si no la reconocían como ella pensaba que la tenían que reconocer. Pero también es cierto que en esa época a Concepción se la reconoció muy mucho, incluso se la consideraba de las personas que más sabía Sí. en el país. No, y no solamente eso, sino que su pensamiento ha influido al pensamiento posterior. Poco. Sí, en España no. Más de lo que debería haber No, lo influido. que pasa es que hay muchas cosas que la gente no sabe que es cosa de ella. La cuestión es que ella, como digo, en otros países, que tampoco saben qué es de Concepción Arenal, pero muchas cosas que ella planteó luego A mí es que se desarrollaron. me parece un personaje, no solo... O sea, me parece que si tengo que criticar algo a la Biblioteca Nacional es que no se haya hecho más cosas aparte de esta exposición, porque no solo su vida, sino cada una de sus facetas merece una exposición pero completa. Eso, claro, pero eso no solamente es la Biblioteca Nacional. No, es no. que, verá, te digo, el país entero. Eso. Porque lo que no puede ser es que las cosas que han hecho por Galdós, que todas muy bien Maravilla, hechas, y claro. yo tuve una cosa maravillosa en el Teatro Real, que son una maravilla. Todo lo que se ha hecho con Galdós, que está todo muy bien, pero ¿por qué no se hace de lo mismo con ella? ¿Sabes? Porque además tiene mucho por donde tirar. Ella es una persona que se metió con muchos aspectos sociales y hizo muchos cambios interesantes en su Por ejemplo, en la exposición os vais a encontrar que hay toda una parte que habla de sus temas. Y es maravilloso que sepamos de qué temas Claro. habló. Pero vayamos a las obras directamente, ¿no? Porque con Galdós sí se hace. Sí. Vamos a analizar esta novela de Galdós y cómo aquí hacía esto y esto. Sin embargo, normalmente con las autoras esto no pasa tanto. Y nosotras no nos vamos a cansar de reivindicarlo porque es necesario. Y es necesario que si se cumplen bicentenarios se celebren, porque los cumpleaños se celebran. Sí, y además te digo una cosa, los cumpleaños se celebran sobre todo porque no es la persona que cumple años, es que gracias a que esa persona está en el mundo nosotros podemos ser mejores, nosotros podemos disfrutar de otras cosas y nosotros podemos también transmitirlo. Entonces, pues es una celebración, pero también un compromiso. Y esto que acabamos de deciros os explica por qué nosotras siempre ponemos las efemérides y sin embargo no solemos poner prácticamente nunca las fechas en las que una escritora murió. Porque para no nosotras esa es una pérdida. No. Y además porque no se mueren. Quiero decir, cuando alguien ha dejado una cosa en el mundo, ya es para el mundo. Es para el mundo. Y la cuestión es que el legado que deja es el tenerla entre nosotras. Y desde luego el legado de Concepción Arenal es inmenso. Inmenso. Porque, claro, tú miras la Cruz Roja y bueno, la Cruz Roja, pero la Cruz Roja ¿quién la trajo aquí a España? Concepción Arenal, por ejemplo. Pero miras cárceles, pero miras cuestiones, pues eso, literarias. Es que tocó muchísimos palos. Era con todas las contradicciones que antes has comentado, sí, era una buenísima persona que además estaba un poco obsesionada también con esa idea de no solo serlo, sino parecerlo. Sí. Y de ahí que ella también fuera, pues es un poco taciturna y un poco... Sí, ella no estaba para frivolidades, esa es la pura verdad. Y también llama mucho la atención, porque siendo gallega, los gallegos tienen un sentido muy particular.
Y siempre dejan siempre una... yo no le he notado a ella cosas así de retranca y de cosas así gallega, porque era una persona bastante, como tú dices, taciturna. Sí, un poco. Pero es que también las pasó. Bueno, pero es que Se también... le muere el marido que estaba súper enamorada. Sí, pero Luego el los, hijo. los niños... Los Pero niños. vamos a ver, y la gente que tiene sentido del humor... Ya, da puede igual quién tener- se le muere. Claro, y tiene también humor negro. Mira, mi Es abuela Luisa era una persona que tenía depresión así, de nacimiento. Sí. Y decía cosas con mucho humor, porque lo que te hace la depresión es que miras las cosas con mucha clarividencia. Y en el momento que miras las cosas con claridad, te das cuenta de lo ridículas también que son. Total. Claro, entonces le ves la otra faceta. Y ya te digo, ella es una persona que, que lo mejor sí lo era, pero que no sabemos cosas de estas. Pero realmente lo que sí es cierto que fue muy consecuente con sus ideas y que no se doblegó así. Como No, así, ni se doblegó ni dejó que la ni doblegara la nadie. doblegara nadie. Y la cuestión es que como digo, ahí en una aldea y todas esas cosas, y las llamaban para que fuera, para hacerle... Me acabo de acordar, esto no es un caso de travestismo como tal, pero me acabo de acordar de el momento, porque es que esta es una gran anécdota de Concepción, el momento en el que ella escribe, no me acuerdo qué obra era, pero lo manda a no sé qué concurso o tal, haciéndose pasar, poniendo el nombre de su hijo de 10 años, sí, y la premian. Sí, eso fue el primer premio que ella gana. Eso. Y eso no se entiende por qué hizo esa tontería, porque ¿No? No, sí, te va a complicar, primero te va a complicar, y luego ten en cuenta que ella hace otro concurso con Pardo Bazán y gana Pardo Bazán, y bueno, Pardo Bazán no pone el nombre de nadie, es que ella... Pero yo creo que lo haría por algo. Sí, pues claro, pues para no ponerse ella. La cuestión es que tú ten en cuenta, pone el nombre del hijo, pero eso estaba complicado, lo hubieran premiado igual. Y además, inmediatamente se supo. No, claro, porque pone el nombre de su hijo de 10 años, claro. Con lo cual en el momento en el que ven que un artículo tan sesudo, o un artículo, no me acuerdo qué era. Sí, era un ensayo. Sí, ¿no? Un ensayo era tan sesudo no podía estar escrito por un niño de 10 años, entonces tienen bueno, pues tienen que admitir que esto lo ha escrito la madre del niño y no el niño de 10 años. Claro, pero que la cuestión premian eso, pero está bajo plica. Ya. No, eso es una cosa de ella. Y como de otras muchas mujeres que no se quieren exhibir. Pero vale, esto es de otro día, claro. Es que aquí ya nos estamos metiendo en temitas que nos interesan mucho. Sí. Pero que probablemente sea la próxima sesión el mes que viene para cerrar toda esta verbena. Mira, la mayoría de las mujeres tenemos problemas para darnos pisto. Cosas que no tenía ni Gertrudis Gómez de Avellaneda ni Pardo Bazán, que sepamos. Bueno, que sepamos, porque además hemos visto pruebas que... Oye, Gertrudis, que se decía que escribía como un hombre. Sí, bueno, eso también me lo han dicho a mí. Bueno, es que... Yo, de verdad... El travestismo literario. Es esto. Porque, en fin. Bueno, vamos a ir terminando. Desvélanos, por favor, qué es eso que hemos escuchado al principio. Esa música y además, dinos qué dice. Porque... Esto se cantaba cuando yo era chica. Bueno, se cantaba en tiempos de mi abuela y en tiempos de no sé qué, pero bueno, cuando yo era chica... Si lo queréis buscar... Se llama Música del Capitán Sevillano, ¿no? Sí. En YouTube. En YouTube. Y a ver, vamos a ver. Y eso es una cancioncilla, eso, que se cantaba cuando Ana era chica. Era un romance. Era un romance. Y vamos a ver. Bueno, voy diciendo mientras la letra... Sí. Es que no tiene desperdicio la letra, ¿eh? No, es buenísima porque, claro, ahí te viene toda la fantasía que uno tiene. Y además, era también por eso por lo que yo pensaba en Concepción Arenal con el otro... Bájalo un pelín. Un capitán sevillano, 7 hijos le dio a Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón.
quiso ir a servir al rey vestidita de varón. No, Ahora tiene el este. claro, nosotros lo hacíamos todo seguido porque estábamos... El otro día me la soltaste tú así de Sí, carrerilla, ¿eh? Sí. Bueno, Bueno, ahí se queda. la podéis encontrar. Claro, no vayas, niña, no vayas, que te van a conocer que tiene el pelito largo y carita de mujer. Si tengo el pelito largo, padre, córtemelo usted con la navaja barbera que un varón pareceré. 7 años guerreando y nadie la conoció, tan solo el hijo del rey que con ella se casó. Entonces eso de que el enamorado fuera el que la conociera, pues eso es lo que me gustaba de Concepción Arenal, que fue el único que la conoció en la universidad, que era el marido. Claro, todo mentira, pero de alguna manera es que está obedeciendo a un imaginario ancestral Total, que tenemos. total. Bueno, Han compartido el enlace. ¿han compartido el enlace? Muchísimas gracias por compartir el enlace. Nosotras nos despedimos aquí por hoy. Os hemos contado, pues eso, un montón de ejemplos del travestismo en la literatura, en la vida real Y en nuestras cabezas. y en nuestras cabezas, porque es que tenemos un pitote ahí bastante gordo. Pero tenemos pitote con muchas otras cosas, como por ejemplo con los nombres que nos ponemos, con los nombres de las cosas. Bueno, da igual, esto ya será para la siguiente. La siguiente, el último miércoles de marzo. Recordad que estamos pues eso, de verbena, que estamos aquí con el vodka y con todo lo que... Sí, y con cosas ricas, mira, estas son... Eso, que nos hemos traído... Claro, y aquí están las La banderillas banderilla. y todo, porque, claro, son conversaciones deliciosas. Exacto. Y ahora vamos a seguir con nuestra celebración, pero ya sin vosotras. Os emplazamos para la siguiente, que será el Apetitos con Pamela Valenciano la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Con ella hablaremos, nosotras escogeremos unos poemas de malos tratos que han escrito poetas mujeres poetas desde hace mucho tiempo, que este temita está candente y las mujeres están escribiendo de él, y vamos a ver y vamos a contrastarlo con todo esto que nos propone Pamela, con No solo duelen los golpes, y cómo se traduce aquello que nos contaban nuestras antecesoras en el trabajo que ahora hace ella. Y tenemos, por supuesto, la primera sesión de la verbena de aniversario, que es Poetas Políticas. Vamos a contar con Sofía Castañón, actualmente es diputada, con Laura Casielles y con Leiry Olmeda. Las tres son poetas, las tres están vinculadas de una o de otra manera, de manera más directa o en primera línea a la política, o en una línea un poco menos visible, pero también igual de política, vaya. Y con ellos vamos a hablar de esta tradición que es muy española, que es de que las poetas estén comprometidas con lo que sucede y con cómo se legisla y con todas estas cosas. Si queréis saber más, nuestras redes, nuestra web, contadnos cosas, decidnos qué os ha parecido. Desde aquí, sobre todo, gracias, muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Y si queréis ir a la biblioteca, ya sabéis. Nos escribís. O nos escribís, sí. Adiós. Adiós.